Entonces la idea hoy es hablar de la política esta semana en Colombia, qué pasó, como cuáles fueron los temas más importantes y conversar un poquito sobre esto. Y quiero hablar en particular de cuatro temas. Primero, la visita de la secretaria de Homeland Security a Colombia, Kristi Noem, y las declaraciones posteriores hablando de la reunión con el presidente Petro, la cual aparentemente había salido muy bien, había sido muy amistosa según el presidente Petro, pero luego nos hemos dado cuenta por una entrevista que ella dio a un medio norteamericano que fue más problemática de lo que el presidente y el gobierno de Colombia la presentaron. Es el primer tema. El segundo tema fue la marcha en Cartagena en contra de congresistas que se habían opuesto a la aprobación de la reforma laboral, concretamente lo que pasó con la senadora Nadia Ablel, donde llegaron a su casa a hostigarla, a interrumpir pues su tranquilidad y la de su familia. Ese es el segundo tema. El tercero, pues la guerra comercial, ¿cómo no vamos a hablar de eso en este momento para Colombia? ¿Qué significa? Y cuarto, la independencia del Banco de la República y la estabilidad en la tasa de interés que la última junta del banco decidió. Entonces empiezo a hablar por la visita de Kristi Noem y al final, si les parece, pues bienvenida a las preguntas, los comentarios. Aquí esto queda en vivo en Instagram Live y también para el canal de YouTube. Entonces vino la secretaria de Homeland Security a Colombia, Kristi Noem, se reunió con el presidente Petro en Palacio. Lo que se comunicó en redes sociales y lo que el presidente presentó después era una foto sonriente, una foto de una reunión muy cordial, amable, todo el mundo sonriente, la canciller, el presidente, los acompañantes, y hasta ahí supimos, no pasó nada más. Pero este fin de semana, Kristi Noem tiene una entrevista con un medio norteamericano y dice que el presidente Petro, que la reunión había sido difícil, que había sido incómoda, que había tenido momentos muy tensos, y que que ella le había preguntado al presidente Petro qué opinaba del Tren de Aragua, de esta organización criminal que se ha instalado en Colombia, que tiene actividades ilegales en Colombia, y que el presidente Petro había dicho que a esta gente había que darle más amor, había que darle más comprensión, etcétera. Ella reveló lo que el presidente dijo y, y luego el presidente y la canciller salieron a quejarse y a pedir, a rechazar las declaraciones. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se está rechazando? ¿Qué es lo que la canciller Laura Sarabia rechaza de manera tan vehemente en la entrevista que dio Kristi Noem? ¿Cuál es la mentira que ella dijo? ¿Cuál fue la imprecisión que ella dijo? ¿Cuál es la molestia? Si lo que ella dijo fue lo que pasó. Y más bien la pregunta es por qué el gobierno de Colombia no cuenta las cosas como fueron. En algunos países, entre ellos Canadá, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, tienen una costumbre que se llama read out, y es que cuando un presidente, un primer ministro, un jefe de Estado tiene una llamada con otro jefe de Estado o tiene una reunión, sale una especie de documento con los puntos que tocaron de manera que haya accountability, que haya transparencia en lo que pasó en la reunión. Y el gobierno de Colombia no tiene esta costumbre, simplemente muestra fotos en Instagram, muestra fotos donde se ve lo bonito de la reunión, pero no se cuenta el fondo. Entonces cuando la secretaria de Homeland Security de la casa del gobierno Trump sale a dar detalles de la reunión y la Cancillería colombiana rechaza lo que salió a decir, la pregunta del fondo es ¿cuál es la mentira? ¿Cuál es la imprecisión? ¿Y cuál es el rechazo? El presidente Petro luego da unas declaraciones en plaza pública y dice que sí, que le había hablado del Tren de Aragua y que estos eran muchachos que antes tenían con qué comprar una cerveza en Venezuela, con qué invitar a su novia a salir, que eran muchachos que tenían un empleo estable, un empleo digno y que eso les permitía tener unos ingresos y que ahora no lo tienen, y que cuando llegaron a los barrios de Colombia, los barrios más pobres de Colombia, eran los excluidos de los más excluidos. Y eso, digamos, es muy irónico que el presidente lo diga primero, porque este es el gobierno que menos ha hecho por la inmigración venezolana, menos ha hecho. Este gobierno recibió una política muy seria, muy sólida por parte de la administración anterior, de la administración del presidente Duque, en materia de protección de derechos de la población migrante, permisos para trabajar, permisos de atención en salud, posibilidades de acceder a servicios básicos en Colombia. Este gobierno no continuó con esta política que debió haber, no únicamente le hubiera dado continuidad, sino que le debió haber aumentado
nada hizo al respecto. Entonces este gobierno no tiene ninguna autoridad para hablar sobre la crisis migratoria. Segundo, es este gobierno, el gobierno del presidente Petro, el que más reconocimiento le dio al régimen de Maduro en el momento más crítico, cuando la comunidad internacional debía rechazar el robo de las elecciones en Venezuela. Entre el gobierno de Petro y el gobierno de México en ese momento encabezado por Manuel López Obrador, fueron los que le dieron todo el tanque de oxígeno para que el presidente Petro, para que el gobierno y el régimen de Maduro se atornillara y se quedara donde se quedó. No pasó nada en buena parte por la responsabilidad de México y de Colombia. Entonces que Petro no venga a decir nada hoy sobre la crisis migratoria en Colombia. Y luego, si el presidente Petro le parece tan triste que a los migrantes venezolanos los hayan tratado mal en Colombia, como puede que haya pasado en algunas ocasiones, pero en otras no, esa rabia y esa molestia se la debió haber expresado es al régimen de Maduro y no haberse expresado a la Casa Blanca. Entonces que no venga ahora a cambiar responsabilidades. Eso pasó entonces con Kristi Noem. Lo que estamos viendo, y ahorita voy a hablar de la guerra comercial, es una relación bilateral deteriorada, una relación bilateral donde el gobierno de Colombia parece no dar pasos a favor, sino que parece seguir, lo digo en términos coloquiales, le sigue echando leña a esa hoguera que ya viene ardiendo y que no viene bien. Y sigo insistiendo que hay una ausencia de acción diplomática en esta relación bilateral. Esas declaraciones de Petro caen mal, las declaraciones de Laura Sarabia caen mal, de la canciller, y nada le conviene al país que esta relación entre Colombia y Estados Unidos sea tan inestable. Como todo, y especialmente con el gobierno de Trump, todo tiene respuesta, nada se queda de manera, digamos, inatendida. Esto se va a responder. Estas declaraciones de Petro sobre el tren de Aragua y este rechazo de la Cancillería sobre lo que dijo Kristi Noem, seguramente la Casa Blanca lo va a responder. Entonces, esperemos que eso pase en medio de esta guerra comercial, en medio de esta guerra de aranceles y en medio de la vulnerabilidad comercial de Colombia, carente además del ministro de Comercio en este momento. El segundo tema del que quiero hablar es entonces la marcha que hubo en Cartagena este fin de semana. Había un congreso empresarial en Cartagena, estaba el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se terminó el congreso y convocaron una marcha, salieron una cantidad de personas a caminar por las calles, a protestar por el hundimiento de la reforma laboral, y llegaron a la casa de una de las senadoras, presidente del Partido Conservador, Nadia Ollel, a hostigarla en la puerta de su casa, en la puerta donde estaba con su hijo, donde aparentemente estaba con su familia. Y luego varios senadores del gobierno del pacto histórico salieron a justificar, a decir que esto es lo que pasa cuando el pueblo se moviliza, que esto es lo que pasa cuando los senadores traicionan al pueblo. Y el presidente también, el presidente de Colombia, salió a justificar esta marcha. Les quiero recomendar un libro para entender cómo estas acciones, que yo creo que no son tan, digamos, tan inocentes como podrían parecer. El libro que quiero recomendar se llama El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Y Stefan Zweig cuenta en ese mundo, el mundo de ayer. Cuando él dice el mundo de ayer, es el mundo previo a la Segunda Guerra Mundial, previo a la llegada de la Primera Guerra Mundial, previo a la llegada de las ideologías, previo a la llegada de los autoritarismos, que había pequeñas acciones que empezaron a incomodar y a demostrar que iba a pasar algo. Una de ellas es que a los judíos les impidieron de un día a otro sentarse en las bancas de los parques. De un día a otro, los vecinos de Zweig, con los que hablaba, con los que tomaba un café, llegaban a un parque y de repente las autoridades les impedían sentarse en una de las bancas, les impedían entrar a ciertos restaurantes. Todo empieza por pequeñas acciones y luego esas pequeñas acciones se convierten en grandes dictaduras o autoritarismos. Pues a mí me parece demasiado delicado que el presidente de un país salga a respaldar una marcha que iba y era en contra de personas particulares, de senadores de la República, opositores de este gobierno. No está bien que haya vías de hecho. No está bien que el presidente promueva, con el poder que tiene de comunicarse, con el poder que tiene en redes sociales, con el poder que tiene en televisión, con el poder político y con la capacidad ejecutiva que tiene, de estar llamando a movilizaciones en contra de opositores políticos. Eso es muy peligroso. Y es muy peligroso además que la bancada del pacto histórico, que esa bancada que es parte del Congreso de la República, que debería guardar la independencia, que debería guardar también una actitud crítica, una actitud democrática, sea la que esté coordinando estas marchas.
Entonces, ojo con esos pequeños movimientos, con esas pequeñas acciones que muchas veces terminan en grandes autoritarismos y violaciones de la democracia. No, creo que es una de las primeras acciones de hecho, vías de hecho que se toma después de la tan anunciada consulta popular. Esperemos que esta no sea la primera de varias y que esta no sea la primera casa de un senador opositor a la que le toque una marcha de personas que están siendo movilizadas por el pacto histórico. Creo que tenemos una alerta grande en Colombia con ese tipo de manifestaciones promovidas por el gobierno nacional y por los senadores del pacto histórico. Y ya hay varios senadores del pacto histórico y afines a ese movimiento político que están diciendo que se debe cerrar el Congreso. Uno de estos candidatos, creo yo, de las personas más corruptas que tiene Colombia, que está próximo a ser imputado, que tuvo acá el honor para él y el deshonor para todos los demás de tenerlo como alcalde de Medellín, ahora está proponiendo cerrar el Congreso de la República. Y varios de sus áulicos o amigos que le hacen eco a sus propuestas están diciendo, y son senadores, que sí, que el Congreso de la República tiene que cerrarse. El Congreso de la República no tiene razón de ser porque no está atendiendo la voz del pueblo. Se le olvida a toda esta gente que la voz del pueblo no es únicamente la voz que votó por Petro, que la voz del pueblo no es únicamente la voz que votó por ellos, y que la voz del pueblo es la misma voz que también votó por la oposición, y que la oposición tiene esa misma legitimidad y esa misma potestad de oponerse a las reformas de Petro y oponerse a cualquier iniciativa del gobierno de Colombia. Entonces es nuevamente muy peligroso que primero llamado a la consulta popular, luego marchas en contra de opositores promovidos por el gobierno y ahora vamos en que se quiere cerrar el Congreso, que hay propuestas de cerrar el Congreso. No son propuestas serias, son propuestas desesperadas en medio de la absoluta incapacidad de este gobierno de gobernar, de no saber ejecutar, de no saber cohesionar y de no tener ninguna obra importante para el cierre del mandato. Entonces, claro, tienen que salir con locuras que distraigan, como la de cerrar el Congreso. Pero yo prefiero atender esos llamados y no simplemente ignorarlos, y creo que es muy peligroso que el gobierno los esté promoviendo. El tercer tema, la guerra comercial, la imposición de aranceles por parte del gobierno del presidente Trump a Colombia. Como saben, fueron un 10% de intereses de aranceles, que se le impusieron a Colombia. Es verdad que Colombia, digamos, no sale tan mal librada como muchos otros países. Es verdad que pareciera que una buena relación histórica, una buena relación bilateral, no es suficiente para que el gobierno del presidente Trump actúe de esta manera como lo está haciendo con el gobierno de Colombia. Es verdad que hay un tratado de libre comercio que se ve vulnerado con esta decisión unilateral del gobierno norteamericano, pero también es verdad que Colombia carece hoy de un ministro o ministra de comercio que atienda esta situación, que carece de una burocracia seria que dé respuesta a esta situación y que también haya la tranquilidad y la serenidad para entender que esto puede ser un momento de negociación, porque también el presidente Trump ya ha dado algunas ideas o ha soltado algunas frases donde lo que insinúa es que esto es el inicio de una negociación con diferentes países, con diferentes sectores de los países, por acordar unos aranceles con el ánimo de que Estados Unidos siga compitiendo en algunas situaciones desiguales donde tenía unos aranceles muy altos por parte de algunos países, mientras que los productos de esos países entraban casi sin arancel a Estados Unidos. No era el caso de Colombia, por supuesto. Pero a esto se debe responder con cautela, se debe responder con prudencia, con diplomacia y sobre todo con ánimo de negociación, porque estamos ante un presidente que le encanta negociar. Estamos ante un presidente que es más un negociante, un negociador mejor que un estadista, y por lo tanto ahí tiene que haber serenidad. Entonces, esa reacción, por ejemplo, del presidente Petro con este famoso tema del Tren de Aragua, que es una línea roja para el gobierno de Trump, es una pésima reacción en este momento. Esa reacción de la canciller diciendo que rechaza las declaraciones de Kristi Noem con su visita a Colombia es una pésima declaración en un muy mal momento, porque este es el momento de buscar negociación, de buscar puentes tendidos con Washington y de buscar que sectores críticos de la economía colombiana no sean afectados por estos aranceles, o por lo menos haya una especie de disminución o de excepciones arancelarias en sectores como pueden ser, por ejemplo, el aguacate, el café, las flores, los textiles
entre otros. Y otro asunto que habíamos hablado cuando tuvimos la crisis comercial, la primera crisis comercial, es que este es un asunto que debe manejarse, tratarse conjuntamente con el sector privado, con los gremios, con las cámaras de comercio, con la Cámara Colomboamericana y no de manera individual. Ya lo dijo la presidenta de la Cámara Colomboamericana, con este gobierno ha sido casi que imposible trabajar conjuntamente. Eso es una señal preocupante. Finalmente, una buena noticia, una señal de esperanza, algo que debemos valorar los colombianos, algo que debemos apreciar y que nos debe dar también confianza en el futuro de Colombia, y fue la decisión de la Junta del Banco de la República por mantener las tasas de interés sin ninguna modificación. ¿Por qué digo que es importante? La gran noticia es que el Banco de la República, las instituciones colombianas, la democracia colombiana siguen demostrando ser estables, siguen demostrando ser fuertes, siguen demostrando ser sólidas. El presidente Petro ha nombrado 3 nuevas personas en el Banco de la República, no nuevas, primero nombró hace un año, si no estoy mal, una codirectora nombrada por él, y hace un par de semanas nombró 2 nuevos codirectores del Banco de la República porque se cumplían los periodos de 2 codirectores que habían sido nombrados por el gobierno anterior. Lo que llevaba a especular esto es que el presidente estaba configurando una mayoría en el Banco de la República con esos 3 codirectores nombrados más el ministro de Hacienda, 4 de 7, se esperaba que el presidente tuviera, que el Ejecutivo tuviera una mayoría. Y el presidente y el ministro de Hacienda siempre han querido, como ustedes saben, una reducción abrupta, rápida, más ágil de las tasas de interés. Pues la decisión de la Junta del Banco Central fue conservar las tasas de interés, no tener la reducción de 50 puntos básicos que estaba siendo votada. 3 personas votaron por esta reducción de 50 puntos básicos, los 2 codirectores recién nombrados por el presidente y el ministro de Hacienda, 3, y 4 otros codirectores votaron en contra de esta decisión. Uno de esos 4 votos fue el de la codirectora que había sido nombrada por el presidente Petro. A ver, que se me acaba de olvidar el nombre, la tengo por aquí abierto, si alguno me recuerda le agradezco. Olga Lucía Acosta, la doctora Olga Lucía Acosta fue la codirectora nombrada por el presidente Petro, que votó en contra de la pretensión del presidente Petro. ¿Qué significa esto? Primero, que tenemos un banco independiente, que tenemos una junta independiente. Eso es muy bueno para Colombia. Me están saliendo unos muñequitos, no sé por qué. Segundo, que a pesar de las presiones del gobierno, a pesar de la presión directa del presidente de la República, a pesar de la presión del ministro de Hacienda, de los diferentes ministros de Hacienda, el banco no ha cedido y el banco conserva una política macroeconómica responsable y ortodoxa, ¿por qué no decirlo? Una política donde considera que no bajar tasas de interés de una manera acelerada puede ser mejor para la economía y una mejor señal internacional a largo plazo. Y tercero, que a pesar de los ataques del presidente Petro, el Banco de la República sigue manteniendo su actuación serena y, digamos, alejada de la controversia política. ¿Por qué? Porque el presidente, una vez se dio la noticia que el banco no había bajado tasas de interés, el presidente salió, como siempre, como suele hacerlo, a insultar con el insulto de moda, el insulto que ha sido para él la constante, y es: esta es una junta de uribistas, yo me equivoqué, esta fue una directora que me impusieron, y una vez más me equivoqué al haber nombrado a una persona que no me iba a obedecer. El presidente parece no haber entendido el sistema de pesos y contrapesos, y parece no entender que una democracia se alimenta precisamente de eso, de que haya contrapesos al Poder Ejecutivo. Entonces esa decisión de la Junta del Banco Central es realmente una noticia muy positiva para el país, una noticia positiva para la economía, y una noticia que puede que nosotros no la valoremos lo suficientemente. Acá los colombianos que vivimos en medio de tantas noticias y en medio de tanta controversia alimentada por el gobierno, pero les garantizo que los mercados internacionales están mirando las calificadoras de riesgo, los tenedores de bonos colombianos, están mirando esta fortaleza institucional y están mirando esta independencia de las instituciones colombianas, y eso es muy buena noticia para Colombia. Entonces, creo que para cerrar, eso fue algo importante que pasó esta semana, y esta semana que empieza, pienso que el gran tema que puede estar sobre la mesa en el Congreso puede ser la presentación de la consulta popular. Puede que el presidente decida, a través del ministro del Interior, presentar las famosas preguntas para ser discutidas por el Congreso,
para saber si se van a aprobar o no. El Congreso tiene 30 días a partir del momento en el que se presentan esas preguntas. Entonces vamos a ver si el gobierno decide presentar la consulta popular esta semana y así empezar una campaña acelerada, no solamente de la presidencia, sino del Congreso, girar alrededor, en caso de ser así, de la consulta popular. Lo que ha revelado por lo menos en declaraciones del ministro del Interior, parece que va a tratar únicamente sobre la reforma laboral, parece que no van a incluir preguntas sobre otras reformas, eso es lo que se ha dicho. Independientemente, ese es el gran asunto que puede estar sobre la mesa esta semana para el legislativo y en donde los colombianos tendremos que estar atentos sobre lo que pasa en ese sentido. Entonces, bueno, esos fueron los temas de hoy. Visita de la Secretaría de Homeland Security a Colombia y las posteriores declaraciones, las marchas infortunadas, peligrosas del pacto histórico, de los militantes del pacto histórico en contra de senadores, legisladores, opositores del gobierno nacional, la baja en digamos, la independencia del Banco de la República y la no baja de las tasas de interés y la guerra comercial que empieza en el mundo entero y por supuesto en la que Colombia está inmersa, afectada y donde tristemente hoy no tenemos una política seria, un liderazgo estable para enfrentar esta situación. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, bienvenidos. Por acá pues hay muy buenos amigos que se conectan a esta hora. Esto queda grabado también y respondo cualquier pregunta que haya, también puede ser después. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta y si no, pues nada, cerramos. Aprovecho para invitarlos a leer mi newsletter semanal, quincenal, depende. Acabo de publicar un post sobre un muy buen libro que leí de Stefan Zweig, sobre un muy buen podcast que escuché de Naval Ravikant, que seguramente varios lo conocen. Está en Substack, lo pueden leer de manera gratuita. Está también aquí en mi historia de Instagram, lo pueden ver. Ahí está el link para leer el post. ¿Cuál puede ser una solución diplomática con Estados Unidos? Pregunta Simón. Yo creo que no es que haya una solución de fondo, pero sí creo que tiene que haber un diálogo y una negociación en este momento, buscando que los sectores más afectados de la economía, puede ser el sector del aguacate, puede ser el sector de las flores, el del café no tanto porque hubo una tasa arancelaria un arancel más alto a otros países productores como Brasil, lo cual para eso puede ser una oportunidad para Colombia, pero creo que tiene que haber un ánimo de negociación, un ánimo de estar allá negociando con el gobierno de Estados Unidos y buscando que los sectores más afectados no tengan digamos ese riesgo que están teniendo en este momento para exportar y para mantenerse vigentes. Pero también creo que otra solución es la prudencia. Creo que la solución es tener más un ánimo de diálogo y no de confrontación. Por acá Chala Salazar dice, ¿y si postulamos a Federico como presidente? Bueno, chalitas, gracias. ¿Y qué más se les ocurre? ¿Qué más ven de lo que puede pasar esta semana sobre consulta popular? ¿Pasa o no pasa? ¿El Congreso debe pasarla o no debe aprobarla? Esa es una pregunta que me interesa más conocer lo que están pensando muchos. Yo tengo una postura, pero me interesa saber si ustedes consideran que el Congreso debe aprobar o no esa consulta popular. ¿Hasta qué punto conviene insistir en las relaciones con Estados Unidos? ¿Será un buen momento para mirar hacia BRICS? Pregunta J.G. Neira. Yo diría que no, que Colombia tiene que, creo, pues es mi posición y estoy bastante pues convencido de esto, Colombia debe insistir en tener una buena relación con Estados Unidos. Colombia debe tener paciencia, debe guardar los canales diplomáticos, los canales políticos para tener la mejor relación con Estados Unidos. Es nuestro mayor aliado comercial, es nuestro mayor aliado geopolítico, nuestro mayor aliado militar. Colombia está pasando por uno de los peores momentos de seguridad desde los años 2000 y romper esa relación con Estados Unidos no la va a reemplazar los BRICS en este momento. Eso tomaría mucho tiempo. Toda la cooperación militar, toda la cooperación en inteligencia, toda la cooperación en ayuda para las operaciones militares no van a llegar de los BRICS. Entonces no creo que sea el momento de estar mirando hacia los BRICS. Y un tema muy urgente que también viene, gracias por esa pregunta porque me da pie para decirlo, es la posible desertificación de Colombia como país que está luchando en contra de las drogas de manera efectiva.
esta desertificación puede llegar en el segundo semestre por parte del Departamento de Estado, tendría unas consecuencias muy serias para el país, consecuencias principalmente en materia de congelación de financiación en programas desde sociales para atender, digamos, comunidades vulnerables, alejadas, hasta congelamiento de financiación para operaciones militares también podría tener. Entonces, claro que no creo que sea un momento para alejarnos de Estados Unidos, por el contrario, tenemos que estar cerca de Estados Unidos. Y esta es una administración, claro, que reta, que es disruptiva, que es novedosa, pero creo que es el reto de un presidente, de un primer mandatario, un jefe de Estado, saber lidiar con cualquier tipo de personalidad que llegue al poder. Entonces creo que como política de Estado tenemos que seguir conservando esa relación con Estados Unidos. Necesitamos un grupo de la oposición que busque un diálogo con el gobierno para poder crear un enlace con Estados Unidos y no dejar que esto avance. Sí, por un lado, está bien que la oposición actúe, que la oposición mantenga unas visitas a Washington, como lo tuvo un grupo de senadores hace poco. Eso es válido, eso es legítimo. Pero creo que también los canales diplomáticos por parte de la Cancillería se deben conservar y que también los senadores deben dialogar con la Cancillería, especialmente las comisiones segundas del Congreso, deben dialogar con la Cancillería en la medida de lo posible también buscar razonamiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sergio Naufal, un buen amigo, pregunta, un saludo Fede, no debería pasar, pero hay una probabilidad alta de que pase, ya es más un tema electoral que de fondo sobre las reformas, me imagino que está hablando sobre la aprobación del Senado de la reforma de la consulta popular. Yo la verdad no sé si el Congreso vaya a aprobar la consulta popular. Creo que hay un argumento, digamos, no político, un argumento económico que es bastante objetivo, que es el costo de la consulta popular. Hay estimaciones, creo que fue la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, discúlpenme, uno de los dos dijo que podría costar hasta 700.000 millones de pesos. Entonces, que una consulta popular cueste 700.000 millones de pesos en medio de un panorama de déficit fiscal, en medio de un panorama de bajo recaudo tributario del gobierno, en medio de un panorama de mínima austeridad y por el contrario de aumento del gasto público, es bastante contradictorio. Entonces creo que el Congreso, los partidos políticos tienen un argumento muy sólido, insisto, objetivo, más allá de lo político, de decir que no se justifica que en medio de todo lo que acabo de escribir se paguen 700.000 millones de pesos por un afán del presidente de la República en consultar a las personas sobre lo que quieren. Y el segundo argumento que digo puede estar sobre la mesa es que de alguna forma el Senado ya decidió hundir la reforma de la Comisión Séptima. La hundió de manera democrática, la hundió de manera legal, la hundió a través de los canales apropiados, y por lo tanto que el Congreso acepte, digamos, una especie de, lo voy a llamar así, de segundo calificador, sería también riesgoso y abriría un boquete para que en el futuro, no únicamente este gobierno, sino futuros gobiernos, quieran consultarle a la ciudadanía asuntos con los que están en desacuerdo con el Congreso. Entonces creo que hay dos razones de fondo, una más teórica, la que acabo de decir, y segundo, la razón más objetiva, económica, para pensar que el Congreso, el Senado en particular, puede no aceptar la consulta popular. Creo que eso es algo bastante objetivo que puede pasar, y ya hay algunas declaraciones de partidos como Cambio Radical, como el Centro Democrático, que dicen que no van a votar la consulta popular. Bueno, puede que cambien, como todo en política, puede que cambien, pero creo que ahí hay argumentos, digamos, sólidos, objetivos de fondo. ¿Alguna otra pregunta? Alejandro, José, Juli Ruiz. Eso viene también la desertificación, consulta popular y un gobierno que está realmente pues, desesperado. Me parece también que está por verse esta semana, las semanas siguientes, si también hace carrera la famosa propuesta esta de la que hablé hace un momento, de cerrar el Congreso de la República, que están diciendo algunos de los senadores del pacto histórico. Si eso hace carrera en la opinión pública, si eso hace carrera en el escenario político, o si simplemente se queda en unas llamadas desesperadas de algunos senadores.
Parece que hay Consejo de Ministros mañana lunes, parece que hay Consejo de Ministros televisado, lo cual yo considero que es algo bastante entretenido de ver y parece que va a centrarse alrededor de la crisis energética y de la política energética del, del país, de las deudas que el gobierno tiene con diferentes empresas prestadoras de servicios públicos del país y vamos a ver qué pasa ahí y seguramente vamos a esperar unos monólogos eh, largos por parte del presidente, una justificación de cualquier manera del Ministerio de Energía diciendo que los culpables son los gobiernos anteriores, que los culpables son las empresas y pocas respuestas y poca política pública alrededor de esta crisis. Esto también que me lleva a pensar y es que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de expertos. Yo creo que el gobierno que deba llegar tiene que ser un gobierno que tenga expertos en cada sector y que el próximo presidente, hombre o mujer, tiene que tener una visión de país muy enfocada y tiene que tener 3 o 4 asuntos de concentración en donde ponga toda su energía en resolver, entre ellos necesariamente la política energética de Colombia. Me daría pena saber que pueda llegar una persona que no privilegie la política energética, que no tenga un conocimiento mínimo sobre este sector y que no busque resolverlo. Vamos a ver mañana en el Consejo de Ministros qué pasa en este sentido. Entonces, bueno, muchas gracias por escuchar. Aquí queda grabado el live de hoy y también mañana queda en YouTube. Y como les dije, los invito a leer el newsletter que está aquí en Instagram, en mis historias, en Substack. Lo pueden leer y comentar. Es un Substack, como les he dicho, pues un texto que es menos político, es algo más íntimo, más personal, con ideas sobre otros temas, no, no necesariamente, digamos, de coyuntura política. Entonces, mil gracias por acompañarme a esta hora y como les digo, aquí queda en Instagram el live. Si quieren tener preguntas por mensaje directo, bienvenidas. Y también mañana en el canal de YouTube. Feliz noche. Gracias.